para cada parroquia? Esta es una pregunta muy importante. Yo voy a tratar de proponer en la arquidiócesis que haya un número máximo. Ahorita no quiero decir cuál, pero vamos a conversar. Un número máximo por parroquia, y si alguna parroquia excepcionalmente necesita más, entonces tendrá que justificar por qué necesita más. Porque el criterio es, se debe presentar la solicitud teniendo en cuenta el número de ministros que la parroquia realmente necesita, de acuerdo a la cantidad de misas dominicales y a la atención a los enfermos. No se debe multiplicar innecesariamente la cantidad de ministros para cada parroquia. Nos hemos dado con la sorpresa que hay parroquias que tienen 40 ministros, 50 ministros, 30 y tantos. Yo digo, esto es una burocracia de ministerios. Entonces yo no sé si realmente sea necesario tantos ministros. Tendría que tener pues la parroquia, no sé, 20 misas dominicales, ¿no? O hay algunas parroquias que tienen unos ministros para la comunión y otros ministros para los enfermos. Yo no sé si el criterio sea ese, el mismo ministro que ayuda a dar la comunión en la misa puede luego llevar la comunión a un enfermo. Entonces, eso se discernirá con los párrocos. Bueno, sigamos por favor. ¿Cuán importante es la puntualidad y responsabilidad del ministro extraordinario? Aquí es muy importante. Si el párroco cuenta con que va a asistir el ministro extraordinario a esa misa y él no avisa, no consigue un reemplazo, la Eucaristía se va a alargar innecesariamente, ¿no es cierto? Y obviamente cuando uno asume un compromiso tiene que ser responsable. Por lo tanto, lo primero es la puntualidad. El ministro tiene que dar testimonio de puntualidad, llegar 15 minutos antes, verificar si le toca dar la comunión ese día, verificar si se necesita, prepararse en oración y disponerse a distribuir la Sagrada Comunión. ¿No es cierto? Hay casos, y eso tampoco sería un problema, en que por ejemplo un ministro da la comunión en la misa de 9 y 10 y media, pero él a la que asiste es a la de 10 y media. Entonces llegará pues a las 9 y 40 o 9 y 35, solamente a dar la comunión en la misa de 9, luego ya se queda y participa de la misa de 10 y media. No hay problema. El tema es que sea puntual y que haga las cosas con tiempo. Si alguien no puede asistir, busque un reemplazo. Debe haber en la parroquia un coordinador de los ministros de la Eucaristía, o llamar directamente al párroco para avisar que no va a poder ir ese día, de manera que se pueda con tiempo buscar un reemplazo. ¿Qué vestidura deben llevar los ministros extraordinarios al repartir la Sagrada Comunión en la misa o llevar la comunión a algún enfermo? Los ministros extraordinarios no usan ornamentos sagrados. Eso es una cosa importante. Acuérdense que ayer el padre Roy hablaba de la nave y el presbiterio, los ministros ordenados y la asamblea. El ministro extraordinario participa o pertenece a la asamblea. No debe usar, por lo tanto, alba ni sotana, no. A no ser que sea acólito instituido, que es distinto. Pero si es ministro, no usa alba. El modo de vestir debe ser un modo adecuado, sobrio y digno. Aquí estoy dando algunos criterios que ya estaban antiguamente y creo que todavía, digamos, tienen plena vigencia. Los hombres llevan terno o pantalón, camisa, saco y zapatos de vestir. Las mujeres llevan una falda, una blusa y zapatos de vestir. Lo que quiero subrayar es que sea un modo de vestir sobrio, adecuado. Así como ustedes de repente se sienten un poquito incómodos cuando ven al padre, no sé, en bludín y zapatillas celebrando la misa, o cuando
Bueno, también el ministro, acuérdense que la gente dentro de la mentalidad de las personas, y ustedes les habrá pasado muchas veces, dicen, no, yo no quiero ir a la misa, a la fila con esta persona, yo prefiero ir a la fila con el padre, ¿no? Entonces, eso, digamos, esa idea se acrecienta si ven al ministro, no sé, pues, en blue jeans, o de una manera mal vestida, o de una manera mal afeitada. Entonces, su presentación tiene que ser digna. No digo que se tengan que poner, pues, smoking, pero sí saber que ese día van a ejercer una función especial al servicio del Señor. En el momento de distribuir la Sagrada Comunión, los ministros deberán tener un distintivo, que será un crucifijo o una cruz que portarán solamente cuando ejercen su servicio. Yo no sé cómo ha venido funcionando esto en las parroquias. Yo voy a averiguar un poquito en base también a la encuesta. Lo importante es que haya un distintivo. Exactamente cuál sea el distintivo, quizás en algunas parroquias se ha usado algo distinto, pero yo creo que hay que tender a tener una unidad. Incluso voy a ver si se hace una propuesta de un crucifijo y un tipo de cinta o algún tipo de distintivo que se use el mismo para todas las parroquias, de manera que, digamos, haya un distintivo que sea el mismo siempre. Pero en todo caso, cuando el ministro esté ejerciendo su ministerio, no es que tiene que estar con la cruz todo el tiempo ni toda la misa. Se la coloca en el momento de dar la comunión, ¿no es cierto? O cuando va a llevar la comunión a un enfermo, también es importante que tenga un distintivo para que se le reconozca como ministro de la Sagrada Comunión. ¿Cómo deben participar los ministros extraordinarios en la misa? A ver, el ministro extraordinario no participa del procesional de entrada. ¿Por qué? Porque está en la asamblea. Entonces no es que tiene que entrar revestido ni en procesión, etc. Segundo, está sentado con la asamblea participando activamente en la Santa Misa. Está prohibido que participen o comulguen en la misa al lado del sacerdote, como si fueran concelebrantes. A veces esto es más un problema de los sacerdotes que de los ministros. Pues hay padres que creen que la mejor manera es, ya ven, tú te pones aquí a mi lado y está casi que como un concelebrante y le da la hostia para que él la presente o le dé el cáliz para que lo eleve. Esas cosas están muy mal, ¿no es cierto? El ministro solamente participa en el momento que le toca dar la comunión, no está como un concelebrante en la misa. No debe desempeñar otras responsabilidades y funciones en la misa, a no ser que sea un caso excepcional. ¿Esto qué quiere decir? Que a veces hay pues la señora que es la que lee, toca la campana, da la comunión, da los avisos, hace las peticiones, como si ella tuviera que acaparar todo. No, hay distintos ministerios. Entonces, si tú eres ministro extraordinario de la comunión, deja que otro lea. Tú no tienes que leer y dar la comunión, ¿no es cierto? O deja que otro haga las peticiones, o deja que otro... O sea, la idea es que justamente sea sinfónico, que haya distintos ministerios y distintas personas que puedan participar, no acaparar todos los ministerios. ¿Les queda claro? Sigamos. ¿En qué momentos se acercan los ministros extraordinarios al altar? Se deben acercar al comenzar el rito de la fracción del pan. En ese momento, cuando el sacerdote ya ha dicho la paz esté con ustedes, ¿no es cierto?, y comienza a hacer la fracción del pan, en ese momento los ministros se van acercando. Pero acercarse no quiere decir ponerse al lado del cura, ni tampoco, si no se quedan a un ladito, digamos, donde están los acólitos, a una cierta distancia, esperando que termine el rito de la fracción del pan. Y en el momento que el sacerdote presenta el cuerpo y la sangre de Cristo, según la costumbre, como les decía el padre Roy,
Muchas parroquias tienen la costumbre de ponerse en ese momento de rodillas. Bueno, si esa es la costumbre en la parroquia, se ponen todos de rodillas, ¿no es cierto? Si la costumbre es que puedan permanecer de pie y hagan una venia, también es posible, no lo manda la liturgia, pero el ministro tiene que hacer lo que toda la asamblea participe. El sacerdote presenta el cuerpo y la sangre de Cristo, luego dará la comunión a los ministros y les entregará los copones para que vayan a distribuir la Sagrada Comunión. ¿No es cierto? Se recomienda que al terminar el Padre Nuestro, los ministros se dirijan a la sacristía para lavarse las manos. Esto es suponiendo que haya un acceso a la sacristía por fuera de la iglesia, de manera que puedan lavarse las manos antes de distribuir la Sagrada Comunión, porque puede ser que antes de llegar a la misa hayan tenido que dar una moneda a la persona que les está cuidando el carro, o hayan tenido que... Entonces siempre es bueno lavarse antes de dar la Sagrada Comunión. Ahora, si va a ser mucha interrupción, no sé, imaginemos que esta es la sacristía, esta es la única puerta, y van a tener que entrar por esta escalera, lavarse las manos y volver a salir, más es lo que van a interrumpir, ahí hay que tener criterio, y más es lo que van a, digamos, perturbar la celebración. También existen estos alcoholes, ¿no es cierto? Hand sanitizer, estos alcoholes que uno se puede echar, muchas señoras los tienen en su cartera, y también con eso se desinfectan antes de dar la Sagrada Comunión. ¿De acuerdo? Siguiente. ¿Cómo no debe comulgar el ministro extraordinario? No está permitido que el ministro tome la hostia consagrada o el cáliz sagrado por sí mismo del altar, ni mucho menos que lo pase de mano en mano. El ministro extraordinario recibe siempre de manos del sacerdote celebrante la Sagrada Comunión antes de distribuirla a los fieles. O sea, hay algunas parroquias o algunos padres que comulgan y se hacen a un lado y ya vienen los ministros a comulgar como si fueran ellos concelebrantes y toman el pan y toman el cáliz y se lo pasan uno al otro. No, eso no es correcto. El sacerdote termina de comulgar, luego le dará la comunión al ministro y le seguirá entregando los copones después de darle la comunión. Queda en el criterio del sacerdote si le da la comunión bajo las dos especies o si le da la comunión solamente con el cuerpo de Cristo. No es una exigencia, no, que este padre me da, no es el criterio del sacerdote. Ya él verá la forma de cómo le da la Sagrada Comunión, pero la comunión le entrega el celebrante, no la cogen ustedes mismos. Siguiente. Ese tema salió ayer. En la Arquidiócesis de Lima, el modo ordinario de recibir la Sagrada Comunión es en la boca y de rodillas. Eso lo ha repetido el cardenal en la carta pastoral sobre el año de la fe. Sin embargo, no está prohibido distribuir la Sagrada Comunión de pie o en la mano. Las dos maneras de comulgar pueden coexistir sin dificultad en la misma acción litúrgica. Es decir, en la misma ceremonia, unos comulgarán en la mano, otros comulgarán en la boca, algunos se pondrán de rodillas para recibir la Sagrada Comunión. Es el criterio del fiel. Y ese criterio hay que respetarlo. Cualquier bautizado católico a quien el derecho no se lo prohíba debe ser admitido a la Sagrada Comunión. ¿Les queda claro? Entonces, pasamos a la siguiente, por favor. Sobre la comunión en la mano. El fiel tiene derecho a elegir si desea recibir la Sagrada Comunión en la boca o en la mano, siempre y cuando sepa recibirla correctamente. El fiel que recibe la hostia en la mano debe comulgar delante del ministro, quien estará atento a evitar que el fiel se lleve la sagrada hostia sin comulgar. O sea, eso de que el fiel coge la hostia y se le va a llevar a su sitio, ahí ustedes tienen que estar pilas, atentos, no, Señor, por favor, comulgue aquí, delante mío. ¿No es cierto? Y si una persona se lleva la comunión lejos, tocará interrumpir y ir a buscar a esa persona y llamarle la atención, sin hacer tampoco escándalos, pero la gente debe saber que debe comulgar delante del ministro.
Y en segundo lugar, dice: en algunas celebraciones con gran afluencia de público, el celebrante puede determinar que solo se distribuirá la Sagrada Comunión en la boca para evitar cualquier ocasión de sacrilegio.